parado sobre Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la primer puerta es una puerta que yo soy el que tengo que abrir. Está hablando el Señor Jesús y Él dice, mira. Y cuando Jesús dice, mira, está llamando tu atención. Cuando Jesús dice, mira, está apagando los ruidos a tu alrededor para que puedas mirar y prestar atención. Cuando Jesús dice, mira, nos enfoca. Por eso es fundamental que puedas mantenerte enfocado para poder entender lo que Jesús quiere decirte en esta noche. Entonces Jesús dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y cuando dice alguno, nos incluye a todos. Si alguno. No dice si un creyente, no dice si uno que hizo todas las cosas bien en la semana, no dice si alguien que tiene que tener un currículum especial para oír la voz de Jesús. Cuando Jesús dice alguno, incluye a todos. Así que si alguno en esta noche puede oír la voz de Jesús y abre la puerta, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Entraré. Entraré. Ojo que cuando Jesús entra, todo se ilumina. ¿Viste lo que dice ahí? ¿Cuántos miraron ese cartel hoy? ¿Qué dice ahí? Jesús ilumina tu mundo interno. El mundo de tus pensamientos y tu mundo de alrededor. Cuando Jesús entra, ilumina. Cuando Jesús entra, salva, perdona, sana, toca, canta canciones de libertad. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguno oye en esta noche la voz de Jesús y abre la puerta, entraré a Él. Y la primera puerta habla de una intimidad. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Usted no invita a cualquiera a cenar a su casa. Si va a preparar la cena y va a preparar las cosas, no invita a cualquiera. Jesús dice, y entraré a Él y cenaré en un tiempo de intimidad. Yo con Él conmigo. Esa es la primera puerta. Si nosotros no le abrimos la puerta a Jesús, Él no entra. Y si no entra, no puede revelarnos la segunda puerta. Ahora, la primera puerta tiene que ver con el oído. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Así que la puerta de nuestra vida es nuestro oído. Si nosotros oímos la voz de Jesús y abrimos nuestro corazón, Él entra. Es más, Jesús hace énfasis, un par de versículos más abajo. Fíjate lo que dice el versículo 22. Hace énfasis en esto de escuchar su voz. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír. Es una frase que Jesús también repitió a lo largo de su ministerio. Que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje que tiene que ser comunicado y oído por alguien. El oído. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, tendré un tiempo de intimidad con Él. Y si hay intimidad con Jesús, se abre la segunda puerta que está ahí en 4, 1 y 2. De esta puerta te quiero hablar en esta noche. Pero son dos puertas que van de la mano. Una que yo abro, otra que Jesús abre. Yo abro la puerta de mi oído para oír la voz de Jesús y abrirle mi corazón. Y una vez que Él está allí, Él abre la puerta de la revelación profética. Fíjate lo que dice 4.1, Apocalipsis. Después de esto, miré. Menos mal que Juan estaba despierto, ¿no? Porque Jesús le dijo, mira. Y después de entonces de esto, Él miró. Y allí en el cielo hay una nueva dimensión ahora. Ya no es la dimensión del trato de Jesús conmigo, hay una dimensión de cielo, una dimensión de reino, una dimensión sobrenatural. Y miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Ya estaba abierta la puerta. Jesús ya había dejado una puerta abierta. Y la voz del que me había hablado antes con sonido de trompeta me dijo, sube acá, a esta nueva dimensión.
Es una puerta de revelación profética porque Jesús dice, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Lo que viene es lo que yo te voy a mostrar. Es una puerta de revelación profética que necesita la unción del Espíritu. Dice que al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. La puerta de revelación profética necesita la unción del Espíritu Santo y se te revela, lo primero que se te revela es el trono y alguien que está sentado en ese trono. Jesucristo no es religión. Jesucristo no fue un profeta más. Cuando nosotros tenemos intimidad con Jesús, atravesamos la puerta de la... Poneme ahí la placa. La puerta de la revelación profética. Y esa puerta de la revelación profética es una nueva dimensión. Es una dimensión en donde viene el Espíritu sobre mí y se me es revelado a Jesús como el Rey que reina por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4 y 5 dan una imagen de ese trono. No es algo para leer como un libro de historia. No es algo para leer como un libro de facultad o de secundaria o como un libro así nomás. La Biblia es un libro que necesita la revelación para poder leerse. Y cuando uno lo hace con un corazón abierto, el Espíritu Santo viene a revelarnos. Y lo que nosotros entendemos es que cuando pasamos esa puerta de la revelación profética, lo primero que se nos es revelado es a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, quiero contarte cómo funcionan estas dos puertas mediante dos ejemplos. El primero está en el Antiguo Testamento. Le ocurrió a un chico, seguramente no pasaba de los 12, 13 años, un adolescente, que escuchó la voz de Jesús y después le fue revelado a la puerta de la revelación profética. Ese joven se llamaba Samuel, así que acompáñame ahí a 1 Samuel, capítulo 3. Quiero explicarte esto con estos dos ejemplos. El primero está allí en el Antiguo Testamento, en la época en donde Dios se manifestaba a través del arca, donde Dios se manifestaba a su pueblo en un lugar, en un santuario. En aquellos días, dice Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Aquí hay dos personajes. Samuel, un adolescente, todavía era muy joven. Y un sacerdote, que era el sacerdote Elí. Elí era el sacerdote, el encargado del santuario. Él estuvo cumpliendo sus funciones de sacerdote por muchos años. Un sacerdote que representa a la religión y un adolescente que representa una generación de fuego y de unción. Aquí hay dos generaciones representadas. Y cuando digo generaciones, no estoy hablando de edad. Estoy hablando de que la generación de Elí era una persona muy obesa y se estaba quedando ciego. La religión nos engorda. Nos engorda de tanta información evangélica, teórica, que no llevamos a la práctica. Cuando nosotros recibimos palabra y no la ponemos en práctica, no se produce el ciclo de Dios. Queda estancada en mi corazón. Recibo la palabra y cuando yo no la llevo a la práctica y a la experiencia, queda estancada en mi corazón. Me comí un plato de ravioles enorme y después no salgo a caminar, me quedo sentado y después sigo comiendo y estoy absorbiendo pura teoría, pero no la llevo a la práctica. ¿Qué hace eso? Me engorda. La religión es solo información sin práctica. La religión entonces nos engorda. Y la religión lo que hace es hacer perder la visión. Elí ya estaba ciego, obeso y casi ciego. Una generación que está apartada creyendo en Jesús. Hay una generación que está apartada porque no cree en Jesús, porque nunca le ha abierto su corazón. Pero hay otra generación que es la religión,
que está apartada, creyendo en Jesús, incluso dentro de los templos, pero está apartada, porque Elí dormía también ahí, en una de las habitaciones del templo. Pero hay esperanza en el año 2020 para todos, porque el Señor va a llamar a los que están apartados fuera de la iglesia y a los que están apartados incluso dentro de la iglesia. Y va a haber oportunidad para que esa generación de religión pueda ponerse en forma y pueda volver al avivamiento y pueda sumergirse de nuevo en el río de Dios y pueda recobrar la visión que quizás la perdió, dejó que se llene de amargura por circunstancias, por personas. No, hay gente que está renegada de las cosas del Señor, que desarrolla un espíritu crítico hacia todo lo que ve y que eso que hace, le engorda, le amarga, pero yo declaro en el nombre de Jesús que para este año 2020 esa generación va a tener una oportunidad de avivamiento y se va a sumergir en el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es responsabilidad de la iglesia también orar por aquellos que están hoy apagados, que están engordados y que están sin visión, para que el Espíritu se les revele en el año 2020. Así que yo creo que esto va a ser así. Pero está la generación de Samuel. Fíjate lo que dice ahí. Entonces Samuel todavía era joven. Estoy en el versículo 1. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Faltaba revelación y faltaba palabra. La Reina Valera traduce esto con que escaseaba. Ponémelo en la Reina Valera, el 3.1. Fíjate lo que dice la otra versión de la Biblia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, triste. Que en el santuario de Dios, en el pueblo de Dios, la palabra sea escasa. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y la palabra con frecuencia, ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, es la palabra paratz. No había visión paratz. Después te voy a decir lo que significa. Pero no había visión entonces con frecuencia. Vuelvo a la NBI, ¿sí? Versículo 2. Fíjate lo que dice ahí. Estoy en 1 Samuel capítulo 3. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios y la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Samuel representa a tierra de avivamiento. No estoy convencido con eso. Samuel representa una generación de fuego. Samuel representa a aquellos que dormían en el santuario, que estaban cerca de la presencia de Dios, que tienen su lámpara encendida de adoración, de ministración, de alabanza. Samuel cantaba todos los días: y me quiero quedar en este lugar, ¿no? Todos los días. ¿Por qué? Porque él dormía delante del arca de Dios, en el medio de... Mientras que la religión dormía en una de las habitaciones, allí lejos en el templo. Samuel, una generación de fuego. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que tierra de avivamiento es la generación de fuego de Samuel. ¿Amén? Amén. Ahora sí. Entonces Samuel dormía delante del arca. Una cosa le pedía al Señor: me quiero quedar en este lugar todos los días. Tenía la lámpara encendida. ¿Qué es lo que pasó con Samuel? Versículo 4. El Señor llamó a Samuel. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Dice que el Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Esto ocurrió otra vez y pasó lo mismo. Samuel se acuesta delante del arca del Señor. Samuel sale corriendo de nuevo a la habitación donde estaba Elí. Dice: ¿me llamaste? No, no te llamé. Y bueno, 2, 3 veces, a la cuarta vez
El obeso por la religión y casi ciego y sin visión se acordó cuando Jesús le hablaba a él. Por eso te digo que para el año 2020 hay esperanza para toda esa generación. Porque en algún momento fue ungida y Jesús le habló. Y yo declaro que esto va a pasar. Dice, te está hablando el Señor. La próxima vez decí, habla Señor, porque tu siervo oye. Usted puede leer después la historia. Y así ocurrió. El Señor lo llamó por su nombre. Samuel. Ahora era una voz muy familiar. De hecho, Samuel se confundía y decía, escucho una voz, es muy familiar. ¿Qué hizo? No fue una vez, fue 2, 3 veces a verlo a Elí. Porque el Señor habla. Y el Señor nos llama por... Ahora, ¿qué es lo que pasó con Samuel? A partir de ahí, Samuel le abre la puerta a Jesús. Y empieza ahí una intimidad que lo lleva a una puerta de la revelación profética. Fíjate cómo termina ahí el mismo capítulo en el versículo 19. Dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí le revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Esto es lo que ocurre en la vida de Samuel, un adolescente que Jesús lo llama, que él responde. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entra en intimidad con Jesús. Jesús le empieza a dar palabra y lo mete en esa puerta de revelación profética. Y él pasa por esa puerta y empieza a comunicar palabra de Dios al pueblo. Y Samuel marca el destino de una generación entera. En los días de Samuel comienzan a aparecer la compañía de profetas. Samuel funda la primera escuela de profetas. Empiezan a aparecer comunidades enteras de profetas, familias enteras de profetas, hombres del Señor que profetizan, mujeres de Dios que profetizan. Hubo una revolución en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Desde los días de Samuel hay una revolución profética. Personas que entraban en intimidad con el Señor y el Señor les hacía pasar por la puerta de la revelación profética. Y hay profetas que usted va a ver a lo largo de la historia de los reyes y las crónicas, cómo los profetas se paraban delante del pueblo para anunciar la voz de Dios, el camino de Dios, lo que tenían que hacer, la guía de Dios para las guerras, la guía de Dios para los reyes. Los profetas se levantaban, las profetisas se levantaban para traer revelación, porque eso es lo que necesitaba el pueblo de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque habíamos leído que la palabra escaseaba. Y no había visiones con frecuencia, pero cuando Samuel levanta a toda una generación profética, empiezan los sueños, las revelaciones de Dios, las visiones, y hay comunidades enteras de profetas, 50, 100 profetas por allí, reunidos en comunidades. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Nosotros estamos viviendo los últimos días, y la Biblia declara para los últimos días. Ahí fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Qué tiene que ver la puerta de la revelación profética conmigo? Hechos 2, 17 y 18. Se para el apóstol Pedro y dice, en los últimos días, dice Dios, está citando al profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Las hijas, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. ¿Qué tiene que ver la puerta de la revolución profética conmigo? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y hay profecías de parte de Dios que ese espíritu de revelación, ese espíritu profético va a caer entonces sobre toda carne, sobre todos nosotros, y vamos a profetizar y vamos a tener sueños, revelación de Dios y visiones. Latinoamérica está
en un estado de confusión, de desesperanza y de frustración profunda. La ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, nuestro país. Vemos alrededor qué está pasando en el mundo. Se derrumbaron, fracasaron las ideologías. Se derrumbaron, fracasaron las políticas. Se derrumbaron, fracasa los planes del hombre, del ser humano. Es un fracaso tras otro. Por eso en los últimos días el Señor te está levantando como una generación de Samuel, una generación profética. La gente necesita oír palabra del Señor. Que no le escasee palabra de Dios a nadie en tu casa, a nadie de los que tenés alrededor. Hay que pararse en el nombre de Jesús y dar dirección, y dar palabra, y tener sueños, visión y revelación. Tenemos que entrar en intimidad con Jesús para después Él nos abra una puerta de revelación profética. La gente está desesperada por alguien que le dé una dirección en su vida. Es la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué le pasó a Samuel? El Señor lo llamó. El Señor habla de muchas formas. La Escritura dice que el Señor habla también desde la creación. Dice, el mensaje del Señor salió por todo el mundo. Ah, sí, pero si allá no lo escucharon. ¿Cómo? ¿No respiran cada día? ¿No ven las montañas? ¿No ven los pájaros? ¿No ven las aves en el cielo? ¿No ven los ríos? ¿No existe el agua? ¿No existe nada? El Señor habla a través de la creación. El Señor habla a través de las circunstancias. El Señor habla a través de la oración. El Señor habla a través del Espíritu Santo de determinadas maneras. Pero generalmente habla a través de su palabra, la Biblia. Por eso que este no es un libro de historia, es un libro para leerlo y meditarlo y buscar de la presencia de Dios a partir de lo que yo estoy leyendo. El Señor habla de muchas maneras. Ahora el segundo ejemplo que te quiero dar de esto de que el Señor te habla y después te abre la puerta de la revelación profética, tiene que ver también con mi testimonio. Yo te quiero en esta noche contar mi testimonio. Yo me convertí a los 8 años. No vamos a hacer ninguna cuenta ahora. Pero en enero de 2007, yo estaba sentado en una reunión. No era en esta iglesia, era en otra iglesia. Estaba participando del culto. Estaba con Mayra. Estábamos sentados escuchando al predicador. Había cientos de personas a mi alrededor. Claro que el Señor me había hablado. Claro que uno escucha el mensaje de salvación y le abre su corazón a Jesús. Y el Señor habla de muchas maneras, de muchas formas. Pero ese día fue con una contundencia que yo nunca había experimentado en toda mi vida. Y ya servía al Señor, y ya lideraba en la iglesia, y yo leo la Biblia desde los 15 años. Pero ese día, como ese día, el Señor me habló de una manera. Se para el predicador esa noche y dice, el 2007 es el año del rompimiento. Pero con una seguridad. Digo, bueno, será bíblico eso, ¿no? Y el año del rompimiento. Fíjate lo que dice ahí, y leyó este pasaje, Miqueas, capítulo 2, el versículo 13. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. ¿Por qué recordé esta ocasión especial? Porque yo estaba meditando en las puertas del reino. Y mientras yo preparaba el mensaje unos días atrás, el Señor me habló a mi corazón y me hizo recordar aquel día. Porque incluso cuando leía el pasaje digo, abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Dice que subirá, se levantará el que abre caminos. Cantábamos una canción recién, ¿no? Milagroso, ¿qué dice? Milagroso abres caminos. Así que empezó el predicador y dice, este es el año del rompimiento y se levanta el que abre los caminos. Y empieza con la introducción del mensaje. Y de pronto ya en la introducción, la miro a Mayra, ella me mira a mí y decimos, esto
esto se viene poderoso. Y el predicador dice, tengo un mensaje de 8 puntos. Quédate tranquilo, hoy no voy a hacer 8, pero así fue aquella noche. Tengo un mensaje de 8 puntos. Este es el año del rompimiento, hay 8 puntos aquí. Por lo menos uno de los puntos es para todos los que están aquí. De los 8 puntos, vos vas a tomar uno. Va a haber gente que va a tomar 2 o 3 puntos. Quizás hay algún loco que agarre los 8 puntos para él. Yo en ese momento digo, bueno, ya la introducción era poderosa y el comentario de esta palabra era tremendo. Y Mayra entonces abre su cartera. ¿Cuántos saben que de la cartera de la mujer puede salir? Es una fuente inagotable. Sacó el cuaderno Gloria que tenía. Ahora sacaría la tablet, ¿no? Pero en ese momento, 2007, sacó el cuaderno Gloria que tenía notas de todo tipo y dice, vamos a anotar. Sí, vamos a anotar. Primer punto, arranca con el primer punto. Este es tu año del rompimiento, desarrolla el primer punto. Y nosotros que nos miramos y nos quedamos, wow, ya está. El primer punto, ya agarramos el primero. Y yo estaba sentado y digo, Señor, esto es para mí. Hay cientos de personas a mi alrededor. Pero esa palabra es para mí. Y yo comencé a experimentar en ese momento lo que es la voz de Jesús. Era una predicación. Era un punto en un mensaje. Pero de ese punto, en ese mensaje, yo sentí que lo que estaba diciendo me estaba hablando a mí. ¿Cuántos me están entendiendo con lo que digo? Digo, Señor, esto es para mí. Primer punto. Bueno, y vamos al segundo punto. Este es tu año de rompimiento. Y va con el segundo punto. Y el segundo punto ya tenía un condimento más. Y nos miramos con Mayra. Ya agarramos. El segundo punto agarramos los 2 primeros. Anota el segundo punto. ¿Es para nosotros? Sí, es para nosotros. ¿Es para nuestra vida? Sí, para nuestra familia, sí, para nuestro ministerio, sí. Toma el segundo, este es tu año de rompimiento. Y va para el tercero, y el tercero era para nosotros. Y va el cuarto y era para nosotros, y el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Yo estaba temblando en la silla. Digo, Señor, me está hablando a mí. Estos cientos de personas que están a mi alrededor están de más. Jesús me trajo ese día para hablarme los 8 puntos de ese mensaje. Eran todas para mí, entraron una tras otra, una tras otra, una tras otra. Tenía el corazón que me latía a 1000 por hora. ¿Por qué? El Señor me ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero nunca tan contundente como ese día. Si yo esto lo dejo tirado por ahí, esto tiene destino de basura. Pero esta es la hoja del cuaderno Gloria que escribimos aquella noche. Esta hoja, valor monetario, nada, a la basura. Esta hoja para mí es oro en polvo. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios. Jesús me habló. Jesús me habló a través de esta palabra. Y me dijo, este es el año del rompimiento. Y yo creí. Fue tan contundente aquella noche que yo digo, wow, es el año del rompimiento, lo creo. Y hoy a la mañana digo, voy a anotar cuántas cosas fueron rompimiento para mí en ese año. Y empecé a anotar, y empecé a anotar, y empecé a anotar. Hay más, pero yo escribí, tengo todos los mensajes para el año que viene con lo que escribí. Porque de cada punto puedo predicar 1, 3, 5 veces. Pero hoy las voy a enumerar todas seguidas. Anoté 20 cosas que fueron de rompimiento para mi vida, todas en un año. Todo lo que yo te voy a leer ocurrió en el año 2007. ¿Por qué? Porque Jesús me habló. Y cuando el Señor me habló, yo oí su voz. Yo estaba escuchando al predicador, pero fue tan contundente que era para mí, que le abrí mi corazón y estuve atento entonces todo ese año a que fuera el año del rompimiento. Yo anoté 20 cosas que se rompieron en mi vida, que el Señor hizo rompimiento.
Así que yo quiero contarlo esto como testimonio. Y como es un testimonio, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si es un testimonio y si Jesús lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos, ¿sabías, no? El testimonio tiene un poder para que se repita en tu vida. Entonces yo cuando cuento este testimonio, hay poder de Dios para que se repita en tu vida. Así que a medida que yo voy nombrando estos 20 puntos, que hay más, lo tengo todo para el año que viene, pero a medida que yo voy nombrando estos 20 puntos, si hay uno de esos puntos que toca tu corazón, vos tenés que levantar tu mano ahí y decir, esto es para mí. Si querés levantar tu mano, hacé como quieras. Tiene más función levantar la mano. Si querés levantar tu mano y decir, esto es para mí, lo tomo en el nombre del Señor. Lo estamos filmando, lo estamos grabando, así que después tomás nota, todo lo que quieras. Pero esto pasó conmigo. Yo quiero dar mi testimonio del año 2007. Fíjate de lo que el primer rompimiento que hubo. Bueno, lo había anotado por acá. Menos mal que no es una tablet de esto y no se acaba la batería nunca. A lo sumo de una hoja para acá, otra hoja para allá. Lo primero que el Señor rompió en mi vida fue mi relación con Él. No la rompió para mal, rompió mi manera de relacionarme con Dios. Como te decía, yo leo la Biblia de forma ininterrumpida desde los 15 años. Pero después de ese día, yo leía la Biblia, leía pasajes que incluso conocía, pero de repente, de pronto, empezaba a entender cosas que estaban ahí escritas y que nunca las había visto. De pronto hay versículos que me saltaban. De repente yo empecé a leer la Biblia con una nueva revelación del Espíritu Santo. Y empecé a leer la Biblia de otra manera. Ya no era, bueno, leo un capítulo y cumplí. Ya era empezar a leer y no parar y querer más y buscar, ir acá, ir allá, esmarcarla toda la Biblia, empezar a ponerle fecha. El Señor hizo un rompimiento en mi comunión con Él. Pasé por esa puerta de revelación profética, modificó mi manera de orar, hizo un rompimiento en mi relación con Él en la oración. Sí, claro que yo oraba, por supuesto, pero desde ese año hubo un rompimiento en cómo yo oraba al Señor, en los momentos míos de oración. Ya no eran momentos aburridos, eran momentos que yo quería entrar. Se me había revelado el trono, porque vos cuando entendés el trono del Señor, entendés un montón de cosas. Y ya era un privilegio poder orar. Y ya era un momento que yo digo, voy a abrir la palabra y me comía la Biblia y me ponía en oración. Hizo un rompimiento en todas las disciplinas espirituales, entendí el ayuno. No era solamente ayunar porque yo le tenía que pedir algo a Dios. Había una necesidad especial, era ayunar para estar sensible y poder oírlo de nuevo. Yo lo quería oír de nuevo. Yo quería ser impactado otra vez por la voz de Jesús. Yo quería que sea contundente de nuevo conmigo. Hizo un rompimiento en lo que es la ofrenda. Yo te había contado unos domingos atrás cómo en el año después de la crisis del 2001 había pactado con Dios y le dije, Señor, el diezmo siempre va a ser para ti, porque entendí que el diezmo era de Él. Pero tenía la revelación del diezmo, que es del Señor, no tenía revelación de la ofrenda. Eso, en el año 2007 entendí y tuve revelación de la ofrenda. Tuve revelación que la ofrenda era un privilegio, que la ofrenda tenía el poder de una semilla, que yo podía, aparte del diezmo, ofrendar para la visión de la iglesia. Y en esa ofrenda ser parte. Podía ofrendar a otro ministro del Señor y bendecirlo con una ofrenda y ser parte de ese ministerio con la semilla. Entendí que podía sembrar también ofrenda en un ministerio evangelístico, un ministerio misionero y ser parte de ese ministerio, porque entendí cómo funciona el reino. Porque en el reino de los cielos es mejor dar que recibir. Y que la ofrenda tiene una recompensa. La ofrenda, como decía la pastora, es una puerta que te abre y te lleva a otra dimensión. No solo para recibir lo económico de Dios, sino para recibir todo el propósito. Hay puertas que solo se abren a través de la ofrenda. Y el Señor me rompió ahí
en mi estructura mental y se me reveló el tema de la ofrenda. Hubo un rompimiento en mi búsqueda del Espíritu Santo. Hasta aquellos días del año 2007, yo conocía al Espíritu Santo, tenía una relación con el Espíritu Santo, pero de ese año de rompimiento comencé una búsqueda de más del Espíritu Santo que me cambió la vida. Búsqueda en intimidad con el Señor, búsqueda con otros grupos de oración, más del Espíritu Santo. Quiero conocerte más, quiero pasar tiempo contigo. Hubo un rompimiento en mi relación con el Espíritu Santo. En grupos de oración, en intimidad, en mi casa, con Mayra. Rompió mi familia. Hubo un rompimiento en mi familia, hubo una irrupción del Señor. Y se empezó a cumplir en cada área. Este es el año del rompimiento y el Señor me rompió en una búsqueda del Espíritu Santo. Yo leía 2, 3 libros cristianos por año. Comencé a leer 2, 3 libros cristianos por mes. Leía un libro, estaba desesperado por terminarlo y empezar el otro que me había comprado. La librería cristiana la veía desde lejos. Ese año me metí en toda la librería cristiana. Hubo un rompimiento en mi búsqueda, en mi sed. En ese momento no había Spotify, pero había CDs. Así que yo tenía mis CDs de música. Hubo un rompimiento ahí también. Empecé a comprar CDs de prédicas. Y de pronto hay una pila así en el año 2007, una pila así, no te miento, puedes si querés, te saco la foto, de CDs de prédicas. Y uno quedó de música. Hubo un rompimiento. Yo tenía hambre y sed por la palabra. Las palabras de Jesús que me estaban dando una nueva vida. Me estaban sacudiendo el corazón. Hubo un rompimiento en la adoración. Se estilaba a cantar muchas canciones de sentados. Usábamos las manos solo para aplaudir y llevar el ritmo. Pero en el año 2007, cuando se me revela el trono, porque el trono, yo te puedo hablar del trono y de la gloria de Dios. Y voy a decir, sí, qué bien. Pero cuando realmente hay un rompimiento, yo declaro que hay un rompimiento con el testimonio que te estoy dando para que se te revele al Jesús Rey, no al Jesús de otros lugares, al Jesús Rey. Hubo un rompimiento en mi forma de adorar. Desde ese día no adoré más de sentado, estaba adorando al Rey. Estamos todos locos. Desde ese día entendí que yo tenía que levantar las manos. Yo cuando hacía así creía que todos me miraban. Pero hubo un rompimiento en mi vergüenza, en mis límites, en mi interior. Hubo un rompimiento en mi manera de adorar. Yo ahora adoraba al Rey y necesitaba levantar las manos porque necesitaba de Dios, necesitaba exaltarlo, engrandecerlo y rendirme ante Él. Hubo un rompimiento en mi manera de adorar. Hubo un rompimiento en mi ministerio. Hubo un rompimiento en mi forma de predicar ese año. Yo no prediqué igual después de ese año 2007. No solo enseñaba la palabra, sino la predicaba y la ministraba. Hubo un rompimiento en mi testimonio personal. Yo estaba lleno de vergüenza para dar el testimonio y hablar de Jesús a otros. Pero en ese año del rompimiento, el Señor me llevó a dar testimonio de una manera natural, no forzada. Jesús estaba en mis palabras, en mi boca. Cualquier oportunidad era decir, pero ¿conoces al Señor Jesús? Jesús es lo más grande que hay. Y me salía naturalmente, no lo tenía que forzar. Hubo un rompimiento allí. Me tocaba predicar de tanto en tanto. Cuando prediqué ese año 2007, empecé a predicar y a ministrar. Hubo un rompimiento en mi forma de ministerio, en mi forma de predicar. Hubo un rompimiento en cuanto a la revelación de la relación con los pastores de la iglesia. Los pastores que amaba, que los conocía desde chiquitos. Hubo un rompimiento ahí. Yo entendí lo que es la honra en el reino de los cielos. Y entendí que los tenía que honrar. Entendí que tenía que tener sumisión a ellos y lealtad, porque eran las personas que el Señor, que el Espíritu Santo que tanto buscaba,
que tanto anhelaba, al Dios de la gloria que tanto adoraba, al que escribió las palabras en la Biblia. Él era el que había levantado esos hombres de Dios. Y que la familiaridad no mate la honra. Y yo aprendí la honra, aprendí la sumisión, hubo un rompimiento en mi relación con los pastores. Hubo un rompimiento en la activación de los dones del Espíritu Santo. Yo conocía los dones, era bueno en varias cosas. Sin embargo, en ese año, todo esto pasó en el año 2007. ¿Cuántos me están entendiendo? No, están levantando la mano, pero espero que estén agarrando alguno de estos puntos. Solamente los estoy enumerando para que puedan ser sembrados en tu corazón. Hubo un rompimiento en la activación de los dones del Espíritu Santo. Algo empezó a suceder conmigo. Se me abrió la puerta, especialmente de la revelación profética. Nunca la había experimentado. No sabía bien qué era. Escuchaba de otros, leía muchos libros, pero el Señor activó esa puerta de revelación profética en mi vida, activó los dones del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue, pastor? En el año 2007. Fue el año del rompimiento. En el año del rompimiento comencé a experimentar esto de ser lleno del Espíritu Santo. Es más, fue la primera vez en el año 2007 que sentía el Espíritu Santo en mi cuerpo. Nunca me habían operado, así que jamás me dieron anestesia total a mí. Nunca me desmayé, nunca perdí el conocimiento. Pero yo creí que era el año del rompimiento. Y en septiembre de ese año 2007 estaba en un congreso de avivamiento. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el congreso? Rompimiento. Y ahí estaba. Nunca había caído bajo el poder del Espíritu Santo. Nunca había perdido la conciencia por nada en el mundo, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, me caí desplomado. Es más, 3 días antes, como ya venía en esa búsqueda, había visto un video en VHF. Estamos hablando, se entiende, ¿no? No había YouTube. 2007, ¿está bien? Seguramente YouTube estaba empezando, yo no lo tenía, pero yo tenía la videocasetera y había visto un video, un pastor que decía, 3 días antes, pastor decía, un día el Espíritu Santo, ¿viste esos predicadores, no? El Espíritu Santo vino sobre mí, yo caí de rodillas y el Señor me dijo, así te quiero, de rodillas. Y desde ese día, decía el pastor, lloré de rodillas al Señor. Mira qué bien. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, en ese congreso del año 2007, ¿sabe cómo caí? De rodillas. Perdí el conocimiento. El Señor se acercó un poquito más de lo debido. ¡Pum! Caes ante la santidad, ante la gloria. Perdí el conocimiento totalmente. Cuando abro un ojo así, tengo a 2 muchachos que me están queriendo levantar, peso muerto, yo que estaba de rodillas. Me estoy levantando de las rodillas en esa, así, y así te quiero, de rodillas. Desde ese día oré siempre de rodillas. Cuando cierro la puerta, porque dice Jesús, entra a tu habitación, cerrá la puerta y buscá a tu Padre que está en lo secreto. Así que yo, ¿qué hago? Voy a mi casa, cierro la puerta. Si voy a orar, cierro la puerta de mi habitación, cierro todas las puertas y busco al Padre en secreto. ¿Cómo lo buscás? De rodillas. No te queda otra. Rompió mi manera de orar. Rompió mi manera de relacionarme con Él. Rompió mi manera de relacionarme con el Espíritu Santo. En todo ese año fue un año de rompimiento donde se activó en mí, me quedan algunos puntos más y estoy bien con la hora, donde se activó en mí una búsqueda insaciable por el avivamiento. Me convertí de la noche a la mañana en un apasionado por los avivamientos, en un buscador incansable en la historia de los avivamientos. Y comencé a leer libros que trataban sobre historia de los avivamientos. Y el avivamiento se empezó a pegar a mí. El Señor me rompió. Fue un rompimiento. Me convertí en ese buscador insaciable de avivamiento. En ese año de rompimiento entendí lo que es
la inversión. ¿La inversión en qué? La inversión en ir y pagar un congreso, donde la temática sea del Espíritu Santo, de avivamiento, de la relación con Dios. Entendí que para estar en el mover de Dios yo tenía que viajar, tenía que movilizarme, tenía que estar acá, estar pendiente, hay un congreso aquí, hay un congreso acá. Este año fui a 4 congresos. Porque ese año de rompimiento me cambió la vida para siempre. El día que deje de buscar, tengo que colgar los guantes y decir, ya está. Entendí lo que es moverme y buscar el mover de Dios. Entendí la inversión que tenía que hacer. Entendí el altar. En el año del rompimiento, entendí la importancia de estos metros cuadrados que están aquí. Yo era de los que creía que si Dios te iba a tocar allá sentado, allá sentado, allá sentado. Yo creí que tenía que reflexionar, era de los que creía que reflexionaba el mensaje de Dios. Bueno, qué bueno, lo tomo, hago una oración ahí sentado. No entendía lo que significa el altar. Pero ese año del rompimiento, el Señor me dio entendimiento del altar. Me hizo entender que yo me tenía que movilizar para recibir, que yo tenía que pasar para rendirme ante Él, que yo tenía que abrir mi corazón para ser ministrado por la palabra, por la adoración o por el pastor que estaba ministrando en ese día. Fue un rompimiento para mí entender la importancia del altar, que estos metros cuadrados aquí de llamado y de ministración son los metros cuadrados en donde yo tengo que ir. No me puedo quedar sentado. Entendí que si me quedaba sentado no recibía en el altar. Entendí que si me quedaba sentado, mi vida no era transformada por Jesús, se transformaba en el altar. ¿Por qué? Porque yo tenía que romper un montón de barreras para pararme y venir aquí adelante. Fue un año de rompimiento, en donde el Señor me enseñó el altar, en donde el Señor me enseñó el evangelio completo. Yo sabía que Jesús sanaba y oraba por sanidad. Yo sabía que el mensaje es de salvación. Pero en ese año de rompimiento, lo que leía en el libro de los Hechos, lo empecé a vivir y a experimentar. Lo que leía ahí en Marcos, que decía, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo que sabía que existían los demonios, pero que no ataban a la gente con tantas vueltas, que no oprimían desde adentro con pensamientos, con enfermedades, tantas cosas. Hubo un rompimiento en mi entendimiento. Yo empecé a creer en el evangelio de que Jesucristo... Claro, yo vivía en San Miguel en aquellos días, pasaba a veces por un descampado y decía, Jesucristo sana y salva. Y yo era de los que decía, ¿cómo saben que va a sanar? Porque yo creía que sí, que el Señor salvaba, pero ¿cómo saben que esta noche Jesús va a traer sanidad? ¿Qué tienen? Le pasaron la soberanía, ¿no? En un librito, digo, saben que va a sanar. Yo creía eso, pero en el año del rompimiento empecé a experimentar lo que es la sanidad, a orar por los enfermos y se sanaban, a echar fuera demonios aún por teléfono. Por teléfono, digo, poneme al que está manifestado en el teléfono y le ataba al espíritu por teléfono. Fue un rompimiento para mí. Meterme en la liberación, en la sanidad, en la salvación, en la unción del Espíritu Santo. Nunca llevé un diario, pero poneme de la Reina Valera 1 Samuel 3:19. En el año 2007 hubo un rompimiento tal en escuchar la voz de Jesús. Claro, uno de los puntos del rompimiento era lo que está ahí escrito en Samuel. Escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. La palabra con frecuencia es la palabra en hebreo paratz, que significa rompimiento. No había visión de rompimiento. Y como en ese enero de 2007
el Señor hizo un rompimiento en mí. Todo ese año fue un tiempo de rompimiento. Yo hice la de Samuel, porque empecé a entender la Biblia y empecé a aplicar lo que estaba escrito para mi vida. ¿Qué dice ahí? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo tengo buena memoria para algunas cosas, pero para otras no. Y por las dudas, para que no se me escape nada, agarré un cuaderno arte cuando llegué a mi casa y puse 2007, el año del rompimiento, y comencé a escribir allí. Cada vez que sentía que el Señor me hablaba, cada acto significativo que tenía en mi vida espiritual, lo comencé a anotar. ¿Por qué tengo este papel? Porque sé lo que pasó desde 2007 hasta este mes de 2019. Porque nunca paré de escribir. Y tengo un cuaderno de mi relación con Dios. El Señor rompió mi relación con Dios. La forma de que yo me relacionaba. Y comencé, cada hecho significativo que tenía que ver con el Señor, lo empecé a anotar. Cada vez que yo sentía que el Señor me hablaba a través de la Biblia, de un mensaje, lo anotaba. Y no dejé caer a tierra ninguna de sus palabras. Vos sabés que este año fue tremendo en palabras proféticas. El Espíritu Santo trajo profetas de todos lados, aquí a tierra de avivamiento. Yo las tengo anotadas todas. No dejo caer a tierra ninguna. Y el Señor, ¿a cuánto se le está despertando el Espíritu en esta noche? ¿A cuánto estoy despertando el Espíritu en esta noche? El Señor hizo un rompimiento y yo desde el año 2007 ya tengo un par de cuadernos arte escritos de atrás para adelante, de adelante para atrás, de todas las veces que el Señor me habló y de hechos significativos en mi vida con el Señor. De más está decirte que en ese año se despertó la pasión por Dios. El fuego de Dios incendió mi corazón. Mi fe creció, escuché la voz del Espíritu Santo, subí, entré a una nueva dimensión. Se rompieron en mí todas las estructuras de sospecha. La estructura de sospecha son obstáculos que impiden que la voz de Jesús llegue a destino. Sospechar del predicador, sospechar de la manera, sospechar de la forma. El Señor rompió toda una estructura de sospecha que yo tenía, todas las estructuras mentales. Desde ese día, el que predica tiene la unción del Espíritu Santo. Tenga 10, tenga 15, tenga 90 años. Predique con saco y corbata, predique con cadena de oro, no importa. Si yo estoy ahí, yo quiero más del Espíritu Santo. Así que el Señor rompió toda estructura de sospecha y yo aprendí a recibir en ambientes totalmente, usted no sabe dónde yo me he sentado, así como me ve. Yo me he sentado y me puedo sentar en cualquier lugar. Y veo, digo, esto es una locura, no tiene nada que ver conmigo, pero yo si estoy ahí y estoy con sed de Dios, yo, por más que predique lo que se predique, yo quiero más de ti, Señor. Y ese año el Señor rompió toda estructura de sospecha y yo empecé a recibir palabra. No importa quién predique, no importa en el lugar donde estaba, estoy rompiendo en el nombre de Jesús toda estructura que estás levantando en esta noche, toda esa estructura de sospecha que uno tiene, que te impiden recibir la voz de Dios. Y ese año rompió toda estructura. Y me sé sentar y sé pasar al altar en cualquier iglesia, en un descampado. No importa, yo quiero más del Señor. Fue en el año del rompimiento. ¿Por qué te estoy compartiendo todo eso? ¿Por qué en esta noche digo, filmen esta palabra? Yo voy a compartir mi testimonio. Yo nunca prediqué de Miqueas 2. Te voy a predicar en estos últimos 5 minutos que tengo. Y te voy a predicar todo el año 2020. Pero ¿por qué te estoy compartiendo esto? Porque el Señor me dijo, Pablo, para tierra de avivamiento, el 2020 será un año de rompimiento. Fuerte el aplauso al Señor. Rompimiento, rompimiento, rompimiento. Rompimiento en tus finanzas, rompimiento en tu vida espiritual, rompimiento en tu relación con Dios, un rompimiento en el Espíritu Santo, un rompimiento de parte de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Vamos de la NBI, Miqueas 2:13. Esta es la palabra que se predicó aquel día. Es una palabra que el Espíritu Santo nunca me habilitó. Mira que yo he predicado todo y en estos 11 años me siento en paz con el Señor porque di todo lo que tenía siempre. Pero como esta era una palabra muy particular del Espíritu Santo conmigo en aquel año, nunca la prediqué. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo me habilitó a que la pueda pronunciar y la pueda soltar sobre tu vida.
y también soltar para toda iglesia que esté en avivamiento y que busque más del Espíritu Santo. Dice, el que abre brecha marchará al frente de ti. Y esa palabra abre es la palabra paratz, que significa el que sale rompiendo marchará al frente de ti. La Reina Valera decía, subirá el que rompe los caminos, el que viene a través de un rompimiento. No es suave, es un rompimiento. El 2020 será un año de una transformación total para tu vida si vos lo estás creyendo. Total, el Señor va a romper los caminos, va a abrir a través de un rompimiento brechas y el Rey marchará al frente de ti, dice la Escritura. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Rey marcha al frente de ti? Lo que dice el profeta Isaías, 45:2. Fíjate lo que dice, 45:2 y 3 de Isaías. El que rompe los caminos va a marchar al frente de ti. ¿Qué es lo que hace el Dios que rompe los caminos? Que abre brechas a través de un rompimiento. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce, cortaré los cerrojos de hierro, te daré los tesoros de las tinieblas, las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, yo creo que tiene que aplaudir al que vive, que te llama por tu nombre, que te llama por tu nombre. Mira, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, el que marcha al frente de ti, el que marcha al frente de ti va a romper la puerta de bronce, va a quebrar los candados de hierro. Moisés sale de Egipto y dice la Escritura ahí en Hebreos 11:27 que se mantuvo firme como viendo al invisible. El 2020 el Señor subirá, va a abrir caminos delante tuyo. Mantenete firme como viendo al invisible que no está atrás, está delante. Delante tuyo Dios abre caminos. ¿Cuántos conocen el camino que une Villa Carlos Paz con Mina Clavero? Quiero tomar testimonio esta noche. Es un camino conocido como el de las altas cumbres. Es un camino que va todo por montaña, todo montaña, todo montaña. No había camino, pero lo abrieron el camino. ¿Cómo abren esos caminos ahí en Córdoba, en las altas cumbres, en las montañas? ¿Con qué? Con dinamita. Literalmente dinamitan la montaña. Dinamitan, parten las rocas para luego abrir camino. La palabra dinamita viene de la raíz de una palabra de origen griego, que es dunamis. La palabra dunamis está en la Escritura. ¿Sabes cuándo, no? ¿Cuántos saben dónde está dunamis? ¿Cuántos? A ver, levante bien la mano. 1, 2, 3. Ahora toda la iglesia va a saber dónde está dunamis. Porque dice la Biblia que el que abre caminos marchará al frente de ti. Y para abrir caminos que hoy en tu vida están cerrados, se necesita dinamita. Se necesita dunamis. Dunamis está en la Escritura cuando Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu Santo recibirán dunamis. Recibirán poder, un poder de rompimiento para ser mis testigos, un poder de rompimiento para dar testimonio de Jesús, un poder, el poder del Espíritu Santo es el poder que abre los caminos. Y yo declaro que en el año 2020 es el año del rompimiento para la iglesia y para todo aquel que crea. Ponete de pie por un momento, dale fuerte, fuerte el aplauso al Señor, fuerte, fuerte el aplauso al Señor en esta noche. Cerrá tus ojos ahí por un momento. Cerrá tus ojos por un momento ahí. Quiero ministrar ahora ese año de rompimiento sobre tu vida. El que abre caminos marchará al frente de ti. El que abre, pero por medio de un rompimiento. Se tiene que dinamitar ciertas cosas en tu vida. Se van a dinamitar todas las cosas que vienen para el año 2020 para la iglesia. El que abre camino está marchando al frente. El Señor ha hablado por medio de sus profetas todo este año. Y el año 2020
Dentro de la temporada de avivamiento es el año del rompimiento. Lo que nunca viste lo vas a ver. Lo que nunca escuchaste de parte del Señor lo vas a escuchar. Lo que nunca viviste ni experimentaste del Espíritu Santo lo vas a vivir. Porque yo declaro en el nombre de Jesús, ¿cuántos se sintieron por lo menos y han recibido por lo menos uno de los puntos que dije? Levante su mano, uno de los puntos que dije. Padre, yo sé que ha recibido más de un punto, pero yo quiero orar ahora en esta noche. Padre, la unción de rompimiento ahora Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu de Dios, ven con tu manto, Dios. Ven con un manto, el manto de la unción, que descanse. Descansa el manto de la unción del rompimiento. Subirá el que abre caminos. Abre los caminos. Espíritu Santo, vos también, ellos, dice la Escritura, se abrirán camino. ¿Cómo nos vamos a abrir camino nosotros sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo nos vamos a abrir camino, Señor, sin saber que aunque no te pueda ver, estás obrando y marchando al frente de mí? Dice que el Rey marchará al frente de mí. La imagen del Rey que está sentado en el trono. Dice la Escritura, el Señor pasará delante de ellos. Ellos saldrán por la puerta. El Señor ahora extiende su mano y te saca de una temporada y te introduce en una nueva dimensión. La dimensión del reino de los cielos, del Espíritu Santo, donde empieza a cobrar vida tu propósito, el sentido de tu vida. Donde se empiezan a cumplir todas las palabras que el Señor te dijo. Todas las palabras que el Señor te dijo en este año 2020, todo se cumplirá, dice el Señor. No vas a esperar, no vas a brindar en este 2019 y vas a decir, se fue este año, muchas gracias Señor, pero yo arranco el 2020, mi año de rompimiento, en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que va a haber un rompimiento en el mundo espiritual, un rompimiento tan grande que las iglesias se van a llenar de gente desesperada por buscar la presencia de Dios. Nuestra iglesia y todas las iglesias en avivamiento van a ser llenas de personas desesperadas con hambre y sed del Espíritu Santo. El Señor los va a llamar de lejos, el Señor los va a llamar de cerca, el Señor va a abrir esos caminos que están rotos. Va a ser un rompimiento en tu vida, un rompimiento en tu ministerio. No vas a orar de la misma manera, no vas a predicar de la misma manera. No vas a leer la Biblia de la misma manera. Vas a meditar con un hambre y con una sed que está cayendo sobre tu vida ahora. Ven Espíritu Santo, ministra a Dios. Ministra a Dios. Reconocemos tu presencia. Aquí estás, Señor, moviéndote en mí. Moviéndote en mí, Señor.